Hola, el día de hoy quiero hacer un planteamiento breve sobre el sentido de la vida, pudiendo hacer, digamos, una relación o contraste entre la visión religiosa, específicamente desde la fe católica y desde la teoría pues, de la psicología, específicamente de la orientación psicoanalítica. Esto nos permitirá también ir entendiendo de que de pronto no son tan distintas como a veces pensamos. Lo primero es que el sentido de la vida es una pregunta que todo el mundo se hace, siempre es una pregunta que está constante y esto se relaciona mucho con el anterior video precisamente sobre la felicidad. La gente se pregunta qué me hace feliz, yo qué quiero lograr, ¿cierto? La felicidad, estamos siempre buscando la felicidad, pero muchas veces entre el tanto caminar y en la búsqueda de la felicidad no lo tenemos claro, porque pues algunos pensamos que nos damos cuenta de que estamos felices cuando nos sentimos contentos, o porque sentimos paz, o porque todo está bien, porque no hay turbulencia. Otros dicen que al contrario, la felicidad implica el poder tener problemas, pero el afrontarlos, o dicen que a pesar de todas las dificultades, pues uno puede decir que ahí está la felicidad, sin necesidad de sentir algo bueno. Entonces, lo primero que habría que, digamos, uno tratar de entender es qué significa la palabra sentido. Y sentido precisamente es eso, algo con sentido, que tenga sentido, que tenga una lógica, que uno vea que allí hay una coherencia. Eso en primer lugar es el sentido. Cuando decimos estamos dialogando en las conversaciones cotidianas y decimos que esta persona diga algo que tenga sentido. Y ese sentido, esta coherencia tiene que ver con seguir un camino, o sea, un sentido es algo que va encaminado, que va orientado hacia un fin, tiene, digamos, un principio no como comienzo, sino un principio como algo que orienta, precisamente por eso esto es un sentido. Entonces el sentido de la vida, podemos ver que hay demasiadas definiciones. Yo no creo que hayan personas que digan que el sentido de la vida, por ejemplo, sea una verdad absoluta y sea algo para todos. No, yo no, la verdad no lo creo así, no me parece que sea así. El sentido de la vida es una verdad, pero es una verdad que no es absoluta, es una verdad que cada quien construye. Quiere decir que el sentido de la vida, pues finalmente cada uno debe definirlo. Desde la versión, digamos, por ejemplo, cristiana y cristiana católica, se habla de que la visión de la vida es el poder renunciar a sí mismo, el servirle al otro, el estar con Jesucristo, el buscar lo que se llama la santidad que tendría que ver precisamente no con una aureola en la cabeza, sino con la posibilidad de estar unido a Dios, de estar unido a la parte espiritual, o sea, a un ser superior, a un ser supremo, a un absoluto. Entonces la santidad sería esto, la búsqueda del absoluto que se da en el día a día. De manera que la santidad no es un asunto que se reserva solo a los que son canonizados en el canon de los santos de la Iglesia Católica, sino que se puede ver en cada persona. Incluso el Papa Francisco en una encíclica, la de Gaudete et Exsultate, él habla precisamente sobre esto, de cómo él habla en un capítulo que llama Los santos de al lado. Puede ser una abuela, un vecino, alguien que uno haya visto que ha sido una persona que en verdad pasó por su vida pues haciendo el bien. Entonces allí también incluso hay una idea de sentido de la vida, ¿no? Pasar por la vida haciendo el bien. Digamos que desde la visión psicológica o con orientación psicoanalítica, el sentido de la vida tendría que ver con lo que hablamos en el video pasado sobre la felicidad y va teniendo que ver con el deseo. Este deseo del que ya les hablaba. Cada persona precisamente va siguiendo este deseo eh, y va buscando, o sea, estamos en una búsqueda que es respuesta a ese deseo. Lo interesante del deseo precisamente es que no es una búsqueda. Es diferente, digamos, por ejemplo, con la visión cristiana, que la visión cristiana te plantea que es que la felicidad o el sentido está ya en algo. Está en Cristo, está en la fe y si tú estás allí, allí la encontraste. La versión psicoanalítica te va a decir que no, tú lo vas a estar buscando siempre toda tu vida. Pero recuerden que el estar buscando no implica uno estar dejando todo, ¿no? No es que hoy soy así y mañana soy distinto. Hay casos en los que sí ocurre. Hablábamos, por ejemplo, casos de gente que se hace religiosos, después ya no. Personas que son de una denominación, después no. Y aquí el asunto no es decir, es que tiene que haber una verdad absoluta y si te saliste del camino, perdiste el sentido de la vida y por eso se suicidó, por eso pasó tal cosa, porque eso muchas veces no pasa así, de hecho muchos encuentran más sentido cuando logran dejar ciertas cosas. Podríamos decir más bien que el sentido de la vida tendría que ver con esta búsqueda que hago y cómo yo logro encontrar, y es que yo no encuentro, o sea, yo logro encontrar algo hoy.
hay algo que me da felicidad a mi vida hoy, pero el hecho de que haya cambios en lo que yo hago no implica que se cambie el fundamento, que el fundamento se transforme. Y eso tiene que ver con la historia de cada uno. En la historia singular de cada persona hay unos elementos que permiten que esa persona haya construido una identidad, una idea de vida, una idea de sentido, y hay unas cosas que esta persona le garanticen, digamos, un bienestar interior. Y estas cosas que se mantienen, a pesar de que haya unos cambios, por decirlo así, accidentales, esto al menos lo que yo he observado, no quiere decir que se cambie lo de fondo. Eh, entonces, por ejemplo, para algunos puede que sí, el sentido de la vida está en Cristo, pero viviendo la fe, cumpliendo siempre los mandamientos, exigiéndole a los sacerdotes que se lleva la liturgia como debe ser, y esto da sentido. Esto da un sentido, pues que habría que preguntarse qué es lo que hay allí de fondo. Que obviamente siempre habría un trasfondo psicológico. Puede ser que sea una persona que necesita precisamente tener un padre que le exija. Y en tanto eso, pues vive su fe de esta manera. Pero no solo en la fe, o sea, estas mismas personas que quieren ceñirse siempre las normas, no se ve solo en la fe, se ve en otros contextos. Pero el asunto es que está esta dinámica de fondo de que es necesario para esta persona ceñirse a algo. Ceñirse rígidamente a algo, y lo rígido no es bueno ni malo, yo aquí no, mi lugar no es dar juicios, pero esta persona necesita ceñirse rígidamente a algo para poder, digamos, darle impulso a su vida. Podemos encontrar los otros que no, son las personas que siempre les gusta cuestionar, les gusta llevar la contraria, y esto les da sentido a su vida en el sentido de que es como el trasfondo de lo que hay allí, o sea, es lo que hay, está allí. Esta persona puede ser católica, después cristiana o después ser atea, pero desde donde sea que esté parado, esto no tiene que ver con que viva una religión, sino que esta persona simplemente busca eso, cuestionar todo, cuestionar todo. Hay otras personas que, por ejemplo, el sentido es el saber. Entonces, con eso yo qué quiero decir, o sea, yo no quiero tanto plantear que es que el sentido de la vida se encuentra en una creencia. El sentido de la vida es algo que uno ha ido construyendo sin darse cuenta inconscientemente, y que tiene que ver con algo que se llama y se conoce en el psicoanálisis como el deseo. Y en tanto que el deseo nunca sabemos cuál es ni cómo lo vamos a encontrar, y que de hecho nunca lo vamos a encontrar tal cual como vivimos esa primera experiencia que nos generó el deseo, pues simplemente van a ser búsquedas, van a ser apuestas. Hoy hago esto, mañana haré aquello. Hoy estudio, mañana serán el matrimonio, pasado mañana serán los hijos, en 10 años serán los nietos, o sea, siempre habrá algo distinto. El pensionarme, el escribir libros, uno, si ustedes ven, no sé, la vida de, por ejemplo, los autores, algunos famosos que nos presentan, uno va viendo que las etapas van cambiando, que de pronto en un principio de su carrera fue la comedia, pero después fue la acción, o después fue el terror, y se han visto algunos actores que han variado de estilo de películas, pero lo que se ha quedado allí, por ejemplo, de pronto es el hecho de actuar. Entonces, el sentido de la vida tendría que ver con encontrar aquello que fundamenta la vida de uno. Y digo encontrarlo porque eso de cierta manera se va determinando en la historia singular. Que uno va haciendo cambios, sí, pero va haciendo también cambios que le permitan a uno vivir más coherentemente con las demandas que hace la cultura, las demandas de comportamiento que hace la cultura. Y eso no necesariamente hace infeliz a la persona. De hecho, si lo vemos, pues sin necesidad de ser católicos, en muchas otras religiones, por más que no, por más que tengan otras cosas, siempre hay una prohibición, siempre hay algo que se quita, algo que se niega, y esto hace parte de cualquier proceso, digamos, cultural o civilizatorio. Entonces, y digamos que de cierta manera, pues por eso es que hay deseo, pues porque hay algo que prohíbe, algo que prohíbe. Entonces, hay una ley, y esta ley precisamente es la que empuja el deseo. Em, y, y bueno, podríamos entonces decir que por eso uno ve que estas personas que viven sin sentido, o se dice sin sentido en el sentido de que o desde la lógica de que no está dándole un norte a su vida, se dedica solo a la rumba, o sea, le está dando vía libre a todos sus impulsos. Una cosa es darle vía al deseo, otra cosa es darle vía a los impulsos, eso haría como que distinguirlo. Como le da vía a sus impulsos, no hay una ley que, digamos, esta persona la esté regulando, pues no hay algo que mueva su deseo, y como no mueve su deseo, el deseo lo mueve a vivir. Entonces ahí se va perdiendo las ganas de vivir, se va perdiendo porque se pierde el deseo. Se pierde el deseo de cierta manera cuando no hay una norma que esté allí. No puedo decir que sea para todos los casos, esto es del caso a caso, la psicología trabaja con el caso a caso, pero digamos que por eso yo no quiero decir es que el sentido de la vida para todos tiene que ser Cristo, no necesariamente. El sentido de la vida para algunos puede ser el tener que estar ceñido a unas normas, y esto lo encuentra en Cristo.
para otros puede ser el sentido de mi vida es compartir y dar de lo que yo tengo, y esto lo encuentra en el modelo de Cristo. Y aquí hay que resaltar mucho lo que es Jesucristo. O sea, Jesucristo es un ser tan amplio, es el Mesías precisamente, creo que por eso, porque también además de que nos salva, nos ha permitido tener matices muy variados para poder vivir nuestra relación con Dios. Al que le gusta, el que le gusta trasnochar, pues Cristo también hacía vigilias. Al que le gusta jugar, Cristo también jugaba. Al que está con los niños, Cristo estaba con los niños. El que está con los enfermos, Cristo está con los enfermos. Entonces digamos que en ese sentido lo religioso puede tener cabida en el sentido de la vida, porque es una propuesta, bueno, depende de la propuesta, que permite vivir diferentes maneras del deseo. Solo que algunos no lo encuentran en lo religioso, lo encuentran en otras cosas, pero no necesariamente los hacen infelices. O sea, decir que es que el que está sin Cristo se va a suicidar no tendría que ver. Más bien alguien que viva sin ley. Y la ley se encarna así en lo religioso, pero también hay otras cosas. Hay otras cosas que encarnan la ley. Y sobre todo hoy en día que estamos en una sociedad secularizada. Entonces, pues bueno, solo era lo que quería compartir el día de hoy. Poder entender que el sentido de la vida es más un principio que decir qué es exactamente, y que este principio no está determinado para todos, va en cada uno. Por ejemplo, se puede encontrar que San Agustín fue encontrando que el sentido de la vida fue el estar en la religión, pero uno podría pensarse allí que hay algo interesante, es que él encontró el sentido de la vida en la religión cuando abre la cita bíblica que le plantea de que no se ande emborrachando, de que no ande en banquetes. Él andaba en una vida en la que está dándole vida a los impulsos, pero ahí no había, digamos, un lugar para el deseo de cierta manera. Cuando hay una ley, él puede comenzar entonces a darle juego a esto, y comienza entonces a vivir de otra manera. Entonces, que podamos tener, digamos, esta conclusión. Cada uno, y eso es una invitación para cada uno, haga su camino en Cristo, si ese es el camino. Si es budista, hágalo desde el budismo, pero que cada uno vaya haciendo su camino, que se vaya encontrando con lo que tiene que encontrarse, que aquellas cosas que los hagan sentir divididos y lo hagan sufrir, pues lo trabajen, que vayan a un psicoanalista, que vayan a un psicólogo, que vayan a un sacerdote, que vayan a un guía espiritual, pero digamos como que esté ahí siempre el acompañamiento, porque pues hay un principio filosófico, y es que se trata de la relación con un maestro. Siempre se necesita de un otro, siempre se necesita de un otro que le ayude a encontrar esto. Entonces el sentido de la vida, si bien es algo que yo lo sé, necesito de alguien que me ayude a encontrar lo que yo sé de eso. Lo que yo sé, pero a la vez no lo sé, porque no está no lo tengo frente a mí, está oculto en mí. Y es el otro que me guía, que me puede ayudar. Entonces espero pues que digamos estos principios hayan podido ayudar a orientar alguna reflexión. Muchas gracias.